24 y para ello tiene la palabra don Ángel Gabilondo. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores y señoras miembros de la mesa, señora letrada, señoras adjuntas, portavoces, señorías, señores y señoras. Comparezco ante esta comisión mixta para dar cuenta de la gestión realizada por la institución del Defensor del Pueblo en el año 2024. El informe fue entregado a la presidenta del Congreso y al presidente del Senado el pasado 25 de marzo, fecha en la que se registró en las Cortes Generales. El informe no pretende ser la mera enunciación de los problemas o la simple descripción de lo que sucede. Nuestra tarea se centra en la supervisión de la Administración. La buena administración es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y resulta clave para la confianza en las instituciones y para el fortalecimiento de la democracia. A pesar de la tarea realizada por las administraciones, los ciudadanos sienten en no pocas ocasiones que éstas se hallan distantes, tal vez no siempre accesibles, no siempre eficientes, y al respecto es imprescindible dar respuesta a la situación. Los ciudadanos reclaman una administración más ágil y eficaz. Este año es una necesidad hacer referencia a las danas que, como saben, afectaron a la zona de Levante y a Castilla-La Mancha, especialmente a una parte de la Comunidad Valenciana, ocasionando la pérdida de vidas humanas y dejando una gran cantidad de daños materiales que alcanzan a muchos conciudadanos. Lamentamos expresamente las pérdidas de estas vidas humanas y desde el Defensor del Pueblo manifestamos nuestro afecto y nuestro pésame a los familiares y allegados de quienes fallecieron o resultaron heridas como consecuencia de esta catástrofe. Y nuestro reconocimiento a quienes, en cumplimiento de sus obligaciones y más allá de ellas, han trabajado y trabajan por la reconstrucción de las zonas afectadas. Seguiremos atentos a la respuesta que es de esperar de las administraciones públicas y de ello proseguiremos dando cuenta en informes sucesivos. En concreto, desde el Defensor del Pueblo hemos iniciado una actuación de oficio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y con la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana para preguntar a las administraciones estatal y autonómica si hay alguna iniciativa en torno a la creación de una comisión de coordinación tal y como establece la normativa aprobada al respecto. El Defensor del Pueblo tramitó en 2024 un total de 34.629 expedientes que dieron lugar a 2.501 resoluciones a las diferentes administraciones, 1.190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias. Además, se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 escritos de solicitud de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas provienen de la Comunidad de Madrid, con 8.031, Andalucía, 4.155, Cataluña, 3.441. Comunidad Valenciana, 3.231. Y así sucesivamente. Pero estas 4 comunidades suponen un 56,38% de las quejas. Los expedientes distribuidos por ámbitos de actuación fueron, en primer lugar, la Administración de la Justicia, un 12,1% del total, Seguridad Social y Empleo, 9,9%, Función y Empleo Público, 8%, Asilo, 7%, Migraciones, 6,6%, los Asuntos de Interior, 6,2%, de Educación, 5,7%, seguido de Sanidad, con un 4,1%. En 14º lugar estarían los temas de medio ambiente, el 2,8%, y de vivienda, 2,4%. Son temas destacados, es decir, considerados de relevancia singular en el informe 2024, en primer lugar, los recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes. Durante 2024
se ha puesto de manifiesto la falta de disponibilidad de recursos específicos de media estancia para atender a menores y jóvenes cuando presentan problemas de salud mental asociados a discapacidad intelectual o a trastornos de comportamiento como adicciones, que se beneficiarían de una atención integral y multidisciplinar en régimen de internamiento temporal según el criterio de los profesionales que les atienden. En ocasiones, cuando el afectado es un menor de edad, los padres buscan la ayuda del sistema de protección, entregando voluntaria y temporalmente la guarda del menor a la Administración. Pero no siempre se considera que el menor necesite esta medida de protección. Lamentablemente, para estos casos, no suele haber otros recursos públicos de atención residencial al margen de los centros terapéuticos del sistema de menores. En segundo lugar, la inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar. La participación del alumnado con necesidades educativas específicas que recibe apoyo educativo en actividades extraescolares y lúdicas es una obligación derivada del artículo 30 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y es fundamental para la conciliación familiar y laboral, pero no siempre se cumple. La responsabilidad de programar actividades inclusivas ha de ser asumida por los equipos docentes, la comunidad educativa y la inspección. En tercer lugar, el apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social. La Ley 8/2021 supuso un avance significativo en nuestro ordenamiento al adoptar la normativa española sobre capacidad jurídica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ha producido efectos no deseados que afectan a las familias de personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos tributario y social. 4. La protección específica de las mujeres mayores víctimas de violencia de género. En muchas ocasiones tienen unas dificultades añadidas para salir de la situación de maltrato y recobrar sus vidas, sufriendo así una doble discriminación por su condición de mujeres y por lo que significa el fenómeno del edadismo. Estas mujeres reúnen características que son menos frecuentes en las más jóvenes. Padecen una violencia oculta, perpetrada a lo largo de años, que está socializada y normalizada. No son capaces de denunciar a sus agresores y tienen muchas dificultades para salir del entorno violento. Las que consiguen pedir ayuda se enfrentan a la incomprensión social y a servicios y políticas públicas no adaptadas a su realidad. Es frecuente también la denominada violencia económica de género o las dificultades, a veces unidas a la anterior, para disolver la sociedad de gananciales. Personas desaparecidas y fallecidas en el trayecto migratorio. A fin de facilitar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la identificación de sus cuerpos y contribuir a atenuar el sufrimiento de sus familiares, tal y como reclaman tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa, se han formulado recomendaciones tras constatar que el tratamiento y registro de estos restos humanos continúa siendo desigual ante la inexistencia de una guía específica de actuación para estos supuestos. Los institutos de medicina legal y ciencias forenses no disponen aún de una herramienta o base de datos común a nivel nacional que permita registrar los casos de restos humanos de identidad desconocida o hacer un rastreo en caso de ser necesario, lo que obliga a la búsqueda individualizada en cada instituto o comunidad autónoma. Procedimiento de protección internacional en frontera. Se necesitan medidas estructurales para mejorar la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera, favoreciendo las condiciones de su acogida, las garantías de los procedimientos seguidos y el acceso a la tutela judicial efectiva. Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en el puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las quejas recibidas y las visitas realizadas, han puesto de relieve un año más la necesidad de mejorar sus instalaciones, así como los procedimientos de protección internacional que allí se sustancian. La grave situación detectada puso de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas estructurales que aborden el registro y formalización de las solicitudes, las condiciones de acogida, las garantías procedimentales y el acceso a la tutela judicial efectiva de las personas solicitantes de protección internacional.
Problemas relacionados con las estafas mediante la usurpación de identidad. Las nuevas tecnologías han ido haciendo más vulnerable la protección de los datos personales que cualquier ciudadano se ve obligado a facilitar en su vida cotidiana. Por ello, ha de subrayarse la gravedad de la ciberdelincuencia y su comisión creciente a través de medios digitales. El Defensor del Pueblo ha actuado sobre este problema, coordinando una reunión específica en su sede con las entidades competentes de la Policía, Guardia Civil, Fiscalía, Agencia de Protección de Datos, Ministerio de Hacienda y Banco de España, a fin de ampliar información para adoptar medidas preventivas y reactivas al respecto. Procedimiento de reintegro de prestaciones a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Todas las prestaciones de seguridad social que los beneficiarios hayan cobrado indebidamente deben ser reintegradas, incluso si se ha debido a un error de la propia Administración. Esta obligación afecta a todas las prestaciones y ayudas, contributivas o no contributivas, pero las consecuencias pueden ser más perjudiciales para aquellas personas y familias que cobran o han cobrado una prestación destinada a cubrir sus necesidades más básicas y que permanecen en situación de vulnerabilidad social y económica. Ahora bien, con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, se han incrementado las reclamaciones de cuantías cobradas indebidamente. Tratándose de una prestación de gran importancia y sentido, se hace necesario resolver estos problemas de gestión. El Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta además la doctrina jurisprudencial más reciente del Tribunal Supremo, considera que ha llegado el momento de revisar el alcance de la Ley General de la Seguridad Social, en concreto su artículo 55, para paliar los efectos indeseados y hasta injustos que estos procedimientos de reintegro pueden causar a las personas y familias más necesitadas, particularmente teniendo en cuenta que en muchos casos la lenta actuación de las propias administraciones es la causa del volumen exagerado de las deudas que se generan. Aplicación de tarifas distintas a los ciudadanos por unos mismos servicios según si están empadronados o no en un municipio. El Defensor del Pueblo recibe numerosas quejas de ciudadanos que reclaman su intervención al considerar discriminatorio que los ayuntamientos cobren tarifas más elevadas a las personas no empadronadas en el municipio frente a las que sí lo están, por el disfrute de los mismos servicios municipales, especialmente en asuntos como el acceso a las piscinas o a otras instalaciones deportivas municipales, así como la realización de cursos o actividades deportivas o culturales organizados por los ayuntamientos. Esta institución ya ha señalado en reiteradas ocasiones que, en principio, todas las personas usuarias de los servicios e instalaciones deportivas municipales tienen que pagar la misma cantidad, como exigencia del principio de igualdad del artículo 14 en conexión con el 31.1 de la Constitución. El lugar de empadronamiento del contribuyente no se considera, a juicio de esta institución, un criterio válido para establecer diferencias tarifarias. Registros de demandantes de vivienda pública y acceso a la vivienda. Existe un grave problema, tuvimos ocasión también de compartirlo en la reunión anterior de esta comisión mixta, un grave problema en el acceso a la vivienda en nuestro país debido a los elevados precios de compra y alquiler que se ve reflejado en las quejas que se reciben especialmente de los jóvenes. Las ayudas habilitadas a través del bono de alquiler joven padecen retrasos considerables, a lo que las administraciones autonómicas contestan que el procedimiento es gravoso y complejo en su gestión. Son largas las esperas en procedimientos de adjudicación de vivienda de protección pública, en muchas ocasiones con miles de personas inscritas que reúnen los requisitos, y un número considerable de personas y familias traslada a esta institución que van a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En respuesta a estas quejas, el Defensor del Pueblo en 2024 insistió en que un aumento significativo del número de viviendas públicas destinadas al alquiler, hasta alcanzar como mínimo la media europea, constituye el punto de partida indispensable para hacer eficaz la política social de viviendas. Las viviendas públicas protegidas deben ser destinadas al alquiler frente a la compra y sujetarse a un régimen de protección permanente. Deben mantenerse y mejorarse
los programas de ayuda al pago del alquiler para paliar el sobreesfuerzo de los hogares y gestionarse de manera ágil. Las declaraciones e informes del impacto ambiental es el 11º asunto destacado, especialmente el correcto seguimiento de la vigencia y su aplicación. Es posible promover o mejorar los mecanismos de colaboración e intercambio de información entre el órgano ambiental y los principales órganos sustantivos que aprueban los grandes proyectos de infraestructura de transporte, agua, energía o análogos. Con este fin, se trata de establecer un sistema de seguimiento de la vigencia de las declaraciones de impacto, que permita detectar demoras en el inicio de la ejecución de los proyectos, circunstancias inusuales o aparentemente irregulares y supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en los instrumentos de evaluación. Al respecto, el Defensor del Pueblo dirigió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente una recomendación. También, a partir de las quejas recibidas, se constatan los problemas y el planteamiento de las soluciones en los servicios ferroviarios de cercanías. Se ha ido realizando un seguimiento de la evolución de la calidad del servicio en los distintos núcleos de cercanías. Durante el año 2024, los núcleos de cercanías Madrid y Barcelona, que conjuntamente casi suponen 1 millón de viajeros diarios, han concentrado la gran mayoría de las quejas recibidas. Procesos de estabilización del empleo público. Esta es la última de los temas destacados en nuestro informe de este año. La Ley 20-2021 de diciembre tenía como objetivo reducir la temporalidad. Alcanzaba casi un 30% de los empleados públicos y se pretendía reducir esa temporalidad hasta el 8%. La norma dispuso que los procesos selectivos convocados en virtud de la señalada ley deberían finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Con carácter general, las administraciones públicas han conseguido culminar estos procesos dentro del plazo. Sin embargo, los datos del INE correspondientes al tercer trimestre de 2024 reflejan que a esa fecha, aproximadamente, el 28,5% de los empleados tenían una relación laboral temporal en el sector público, es decir, muy lejos de alcanzar el objetivo del 8%. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para determinar si es conforme al derecho de la Unión Europea negar la condición de trabajador fijo del sector público a quienes no han superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Bueno, pues me gustaría hacer una serie de referencias generales. Por ejemplo, quisiera destacar que hay algunos asuntos que no son específicamente, concretamente tratados en un punto, pero, por ejemplo, un asunto que atraviesa todo el informe: los menores, los niños, las niñas, los adolescentes. Pues se alude en él en 162 ocasiones. Y comprendo que tal vez para hacer una lectura hay que atravesar todo el informe, ¿no? Pero simplemente una indicación. El informe es en realidad mucho más amplio de lo que se encuentra en sus cerca de 400 páginas, porque hay que señalar que quienes se acerquen a él en su versión digital pueden ampliar la información y los datos contenidos mediante los enlaces a la web institucional. Además, los enlaces contenidos en las páginas dedicadas a la labor del defensor en su condición de mecanismo nacional de prevención, 91 fichas de las visitas llevadas a cabo a lugares de privación de libertad y el informe completo del MNP, esta cifra se eleva a 218. Como saben, hacemos una separata del informe anual del MNP, aparte de que esté también en el informe global. Son parte del trabajo de este año los 2 informes monográficos presentados, la violencia vicaria, las otras víctimas y los problemas derivados de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables. Como saben, hemos presentado, pero ya es el año 2025 y, por tanto, no corresponde en este momento hablar de él, un nuevo informe sobre niñas y niños solos acompañados en España, extranjeros, ¿no? Niños y niñas extranjeros solos acompañados en España. Asimismo,
Se incluyen actualizaciones del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Son actualizaciones de lo sucedido desde la presentación del informe hasta ahora. Las mismas no suponen, consideramos así, ninguna novedad en el sentido de que haya que modificar las conclusiones o las recomendaciones del informe, que a nuestro juicio estas conclusiones y recomendaciones deberían ser objeto de deliberación para adoptar medidas concretas, y a quien le correspondería hacerlo entiendo que es el Parlamento, y serán las medidas que el Parlamento decida. Lo nuestro son conclusiones y recomendaciones. Las víctimas, desde luego, esperan y demandan una respuesta necesaria. En cuanto a la Administración de la Justicia, el problema más acuciante y persistente de las quejas del funcionamiento del servicio de la justicia es el de los retrasos. En algunas ocasiones obedecen a causas estructurales. En otras, las quejas se deben a las demoras generadas en la tramitación de asuntos por vacantes de personal funcionario en la oficina judicial o en la resolución de los mismos por situaciones de baja de larga duración del titular del órgano. El defensor ha emitido resoluciones sobre temas como la formación judicial, los efectos de las bajas por enfermedad en el dictado de sentencias, la protección de datos con fines jurisdiccionales, el acceso al expediente judicial o notificaciones de las suspensiones de vistas. Aunque el nuevo modelo de registro civil previsto en la Ley 20/2011 de 21 de julio aún precisa de su completa implantación, la plataforma DICIREG opera ya en la tramitación electrónica de expedientes del registro civil. Se considera importante completar en 2025 el despliegue territorial de esta plataforma, tanto en España como en los consulados. Sobre víctimas del terrorismo, pues insistimos en lo que hemos venido diciendo estos últimos años y, concretamente, nos gustaría señalar que parece necesario abordar algunas cuestiones pendientes, como la equiparación de indemnizaciones mediante la reforma de la Ley 29/2011. Como ya señalamos en relación con la violencia contra las mujeres, que el informe monográfico Violencia vicaria de género en las otras víctimas, registrado el 22 de noviembre de 2024, con ocasión del Día Internacional contra la Violencia de Género, a través de múltiples recomendaciones se ha incidido en el tratamiento integral de este grave problema en torno a tres grandes ejes: la coordinación entre los poderes públicos, la acreditación de la condición de víctima y los servicios de asistencia a la familia. El primero, a su vez, puede desglosarse en denuncias e intervención policial en la fase inicial, actuaciones ejecutivas en la guardia y custodia de hijos menores de edad y ejecución de sentencias. En nuestro informe, que ahora presentamos, a su vez, hay distintas competencias que corresponden fundamentalmente a comunidades autónomas y que resultan de especial relevancia, dado que constituyen pilares del Estado del bienestar. No me voy a detener en cada una de esas comunidades, pero sí trataré de exponer aquellos asuntos que en las quejas han evidenciado aspectos comunes. En educación, la institución del Defensor del Pueblo recibe múltiples quejas de padres de alumnos con necesidades educativas específicas, muchos de ellos derivados de discapacidad. Trabajamos, como todos, en la máxima inclusión posible. A pesar de ellos, hay situaciones complejas y los padres aducen que sus hijos no son debidamente atendidos en los centros ordinarios, al no estar dotados de profesorado especialista en audición y lenguaje y en pedagogía terapéutica y personal auxiliar. En muchos casos, la intervención de esta institución ha logrado la dotación de recursos y hemos recordado a varias comunidades autónomas que la ratio establecida no exime a la Administración de aumentar el profesorado cuando sea necesario en atención a las singularidades del alumnado. Además, se ha detectado por determinadas quejas la falta de motivación suficiente en las resoluciones de escolarización del alumnado de educación especial. Ante las quejas que reclaman la dotación de enfermería escolar, esta institución insta
en la máxima colaboración o a la máxima colaboración entre las administraciones sanitarias y educativas en estos centros. En lo que tiene que ver con el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado de etnia gitana, la institución se ha preocupado de oficio, porque esto ha sido muy llamativo, el descenso porque el aumento del fracaso y abandono escolar. En el alumnado de etnia gitana. Y nos hemos preocupado de oficio ante el Ministerio de Educación y todas las consejerías de Educación a fin de conocer cuáles son las acciones específicas para la inclusión educativa de este alumnado en condiciones de igualdad con el resto de la población. Es significativo el número de quejas relacionadas con violencia y acoso escolar. La investigación de las quejas recibidas se tramita ante prácticamente todas las administraciones educativas. Se vuelve a poner de manifiesto la falta de actuaciones preventivas suficientes que sean eficaces y se comprueba que la mayoría de los protocolos solo se abren a petición de las familias. En el mundo rural sigue preocupando la falta del transporte escolar para el transporte del alumnado de etapas no obligatorias, bachillerato y formación profesional. Así se recomendó al Principado de Asturias que en las programaciones sobre transporte escolar se tenga en cuenta ese alumnado. La Comunidad de Castilla-La Mancha ha aceptado una recomendación en el mismo sentido. La recomendación realizada a la Comunidad de Madrid para que modificara la nueva normativa sobre becas de comedor que excluía a los alumnos de familias extranjeras en situación administrativa irregular fue formalmente aceptada. No obstante, la convocatoria para el curso 24-25 ha generado nuevas quejas que revelan que esta situación no está todavía del todo resuelta. Hay dificultades en los acuerdos necesarios para que administraciones locales y autonómicas se comprometan conjuntamente en las obras que requieren los centros escolares y que asuman el correcto mantenimiento de los mismos. Así, la institución ha recomendado mejoras para adaptar las instalaciones escolares ante las altas temperaturas o para la retirada de amianto, pero sigue siendo algo que precisa seguimiento constante. Informática y matemáticas son las especialidades del profesorado acerca de las que la mayoría de las administraciones educativas encuentran grandes dificultades para su cobertura. Informática y matemáticas. Las comunidades comunican a la institución por las grandes dificultades para cubrir sus puestos y las demoras en su cobertura inciden directamente en la calidad educativa de los alumnos. Hay algunas comunidades que han mostrado las dificultades que han tenido Castilla y León, La Rioja, Madrid, Valencia, pero esto no es lo decisivo que sean unas u otras. Es lo que hay una constante de que se ve que hay problema ahí y que habría de afrontarse. La institución sigue con atención los avances para que el sistema de homologaciones y declaración de equivalencia de títulos extranjeros universitarios sea más eficaz y acabe con el colapso. Mantenemos una actuación con el Ministerio de Universidades, que ha adoptado nuevas medidas organizativas, normativas, procedimentales y tecnológicas que han redundado en una reducción de los tiempos de tramitación y urge impulsarlas. Al respecto, nosotros hemos recibido 1000 quejas en el defensor y, según el Ministerio, se han respondido en 2024 40.000 solicitudes, lo cual supone un incremento muy notable respecto a lo que ha venido siendo durante estos últimos años. Y hay previsiones de un incremento muchísimo mayor, pero esto ya es para el año 25 y ya veremos si esto y hasta qué punto se cumple. En materia de becas, se inició una actuación de oficio con el Ministerio de Educación para la cobertura de estudios postobligatorios con la finalidad de completar situaciones de vulnerabilidad económica y para proteger específicamente a familias numerosas o con acogimiento familiar. La actuación continúa abierta. La sanidad sigue teniendo retos importantes en atención primaria que se constatan en cuestiones de personal. Estos retos afectan de manera decisiva al funcionamiento de los centros. Las quejas señalan que los pacientes encuentran dificultades para establecer contacto telefónico o telemático para la obtención o cambio de citas y continúa siendo un problema la lista de espera quirúrgica o de consultas externas y pruebas diagnósticas. Una cuestión seguida
con varias administraciones sanitarias en 2024 es la falta de asignación de profesional médico o enfermero a un número alto de pacientes por jubilaciones o traslados que no se cubren, sobre todo en aquellos centros de atención primaria con mayor sobrecarga asistencial. El Defensor del Pueblo ha planteado a algunos servicios de salud la oportunidad de que al menos se priorice la asignación de un nuevo profesional a los pacientes más frágiles y más necesitados de una atención frecuente y longitudinal, es decir, referida esto a la continuidad de la atención por los mismos profesionales. Derecho a la asistencia sanitaria. Se destacan algunas quejas motivadas por la facturación de los servicios sanitarios prestados por hospitales públicos. Los hospitales habrían de mejorar en algunos casos sus procedimientos de gestión para asegurar que los pacientes reciben toda la información sobre sus derechos cuando reciben atención sanitaria, particularmente en urgencias, y esta atención debe asumirse por un tercero obligado, ya sea una aseguradora o una mutualidad. Sobre las listas de espera no se pueden justificar periodos de espera tan excesivos y generalizados como los que afectan a determinadas especialidades y ámbitos y hospitales. Preocupan particularmente los casos de retrasos más amplios, por ejemplo, en especialidades como traumatología, al estar asociados a dolencias que dificultan la actividad de la vida diaria o laboral, o las esperas para acceder a tratamientos especializados contra el dolor. En relación con el cribado de cáncer de mama y como resultado de una actuación de oficio, varias comunidades autónomas se han mostrado favorables a ampliar la horquilla de edad de las mujeres que deben realizarse pruebas de cribado para la prevención y hacerlas antes de los 50 años para todo el Sistema Nacional de Salud. En relación con las políticas sociales, muy llamativo y reiterado, por tanto, por las quejas, son los retrasos para la valoración del grado de discapacidad. Se han convertido en un problema de alcance general en todo el país. El tiempo desde que el ciudadano presenta una solicitud de reconocimiento inicial o de revisión hasta que obtiene la correspondiente resolución, pueden ser desiguales, pero puede llegar a superar ampliamente los 2 años. Y se han formulado varias recomendaciones sobre esta cuestión para la adecuada y suficiente dotación de los equipos multiprofesionales de valoración y para que se reglamente el procedimiento autonómico de valoración de la discapacidad en aspectos tales como la definición de perfiles profesionales, la posibilidad de valoración no presencial o la priorización de expedientes según razones de interés público, como las relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitario. Para coordinar mejor la valoración de la discapacidad y de la situación de la dependencia, evitando al máximo posibles ineficiencias. Cuando coincide esto, el asunto se agrava especialmente. Para que se informe adecuadamente a los solicitantes sobre la expectativa existente en cuanto a tiempos y sobre los derechos que pueden ejercer para no perder ayudas o prestaciones. Las administraciones tienen mucho margen de mejora, pero sobre todo es preciso seguir incrementando las partidas destinadas a ampliar los recursos disponibles o las prestaciones económicas vinculadas a ayuda a domicilio, atención residencial y en centro de día fundamentalmente. En 2024 continuó el programa para la supervisión de funcionamiento de la residencia de mayores, un programa del Defensor del Pueblo, con distintas visitas a varias comunidades autónomas. Se precisa una mayor coordinación con el sistema sanitario, adaptar las instalaciones, reforzar plantillas y ampliar los planes de inspección autonómica y siempre, desde luego, una adecuada política de los cuidados. Otro tanto pasa con la dependencia. La resolución de las solicitudes, recursos y reclamaciones que tienen que ver con el sistema para la autonomía y atención a la dependencia son la cuarta parte de las quejas que se tramitan en materia de política social. Constituye un problema la valoración de la discapacidad que genera retrasos que en algunos casos pueden llegar a ser de 4 años. La institución abrió una actuación al respecto con el conjunto de las administraciones autonómicas, que ha dado lugar a recomendaciones para mejorar la dotación de los equipos multidisciplinares, el desarrollo normativo sobre la composición, organización y funciones de estos equipos,
aliviar la tramitación del procedimiento y la creación de un grupo de expertos y la integración de los sistemas de dependencia y discapacidad. Y siguen siendo numerosas las actuaciones realizadas ante las administraciones públicas para los procesos selectivos, que los procesos selectivos se desarrollen en relación con el empleo público con la máxima publicidad y transparencia. La Secretaría de Estado de Función Pública no aceptó la recomendación para la reforma normativa que permita la adaptación de tiempos adicionales de los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con un grado de discapacidad inferior al 33%. La adecuada planificación del acceso al empleo público estatutario y la necesaria estabilidad laboral deben redundar en la disminución del elevado índice de precariedad en el empleo en la sanidad, uno de los sectores con mayores índices de temporalidad. En relación con las vicisitudes acaecidas en el proceso de licitación por parte de las aseguradoras sanitarias privadas al colectivo de funcionarios de Muface, se generaron cientos de quejas que la institución no tramitó, ya que se produjo finalmente una orden de continuidad del servicio. El Defensor del Pueblo sigue atento al respecto al cumplimiento del parámetro de continuidad asistencial. En relación con las viviendas de uso turístico, que recibimos quejas al respecto, se refieren a los numerosos problemas para convivir en los mismos edificios en los que existen una o varias viviendas de este uso, por los ruidos que generan, el elevado número de ocupantes que se alojan, el trasiego constante de equipajes por las zonas comunes, así como por los distintos hábitos y horarios de las personas que se hospedan por encontrarse de vacaciones frente a los que residen en los inmuebles. Se reciben quejas sobre inactividad o los retrasos por parte de las administraciones públicas competentes en la tramitación de las denuncias contra los alojamientos turísticos ilegales. Otros ciudadanos ponen de manifiesto la dificultad que existe para conseguir que los servicios de inspección y sanción municipales o autonómicos actúen con celeridad y eficacia. Como cada año, se han detectado problemas relacionados con la planificación y ejecución urbanísticas, demoras en la tramitación de las licencias, los retrasos de los ayuntamientos en la comprobación de la adecuación a la legalidad de obras denunciadas y en la verificación del cumplimiento de las órdenes de ejecución, el deber de conservación de los inmuebles que corresponden a los propietarios, el acceso a la información urbanística y la accesibilidad del entorno urbano. Señorías, en otro orden de cosas, el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación por el desfase que se produce entre el desarrollo ordinario de la sociedad en cuestiones económicas o tecnológicas y la falta de acompañamiento efectivo a los más vulnerables, entre ellos los mayores, que tienden a quedar sistemáticamente orillados en el diseño y ejecución de iniciativas públicas y privadas y se ven dependiendo de la red de apoyo familiar o social. En lo que respecta al concreto, en este ámbito económico, el informe señalado titulado Retos de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables, ya advertía sobre la necesidad emergente de atender a la inclusión financiera de las personas mayores. Este informe fue registrado el 9 de mayo de 2024. Quisiera apuntar, en relación con los mutualistas, que ya en 2024 esta institución inició actuaciones con la agencia tributaria para que se haga efectiva la devolución a los mutualistas de las prestaciones derivadas de seguros concertados con mutualidades. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda que proceda a resolver la situación. Y esta recomendación ha sido, al menos oralmente, aceptada públicamente. Así que estamos pendientes del cambio normativo comprometido, ya que este problema continúa en 2025 con más quejas. Préstamos rápidos y microcréditos. Nosotros recibimos quejas referidas a ellos, principalmente por los elevados intereses exigidos o los breves plazos establecidos para la devolución de las cantidades.
El Banco de España informó que actualmente los microcréditos están sujetos con carácter general al mismo nivel de protección de los créditos al consumo, si bien con una diferencia de carácter subjetivo atendiendo a las entidades que los conceden. Si éstas tienen la consideración de entidades reguladas, se encuentran sujetas al control de supervisión del Banco de España. Por su parte, las entidades prestamistas no reguladas estarían sujetas a la supervisión de los órganos y autoridades con competencia en consumo en las comunidades autónomas. En relación con la protección de los consumidores en los procedimientos de reclamación en los sectores energéticos, en 2024 se inició una actuación de oficio con las administraciones autonómicas, recabando de estas información sobre las acciones realizadas de cara a difundir y publicitar adecuadamente las posibilidades que tienen los ciudadanos de acudir a esas instancias para denunciar los distintos problemas en materia energética. Todas las administraciones autonómicas requeridas han remitido sus contestaciones. Se observa, sin embargo, que los órganos de consumo frecuentemente no informan adecuadamente a la ciudadanía acerca de las diferencias existentes entre la vía de la mediación, que es de ejecución voluntaria, y la vía del arbitraje, que es de ejecución obligatoria. Por ello, hemos instado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a las comunidades autónomas a debatir en la Conferencia Sectorial de la Energía cómo clarificar, simplificar y difundir entre los consumidores de electricidad y gas los procedimientos de reclamación de que disponen. Quisiera aludir una vez más la dolorosa situación de la Cañada Real Galiana de Madrid ante la falta de suministro eléctrico. La situación de los habitantes de la Cañada Real Galiana prosigue siendo de extrema vulnerabilidad debido a los cortes de luz que afectan a la población. El Defensor del Pueblo remitió un informe en su calidad de tercero, junto a otras organizaciones, al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, quien ha manifestado que encuentra vulnerados hasta 10 derechos consagrados en la Carta Social Europea desde hace más de 4 años y que considera que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, muy singularmente de los habitantes más vulnerables. Estamos a la espera de las recomendaciones que finalmente realice el Comité para analizar el alcance de las mismas. En relación con la Administración local, las cuestiones que centran las actuaciones del Defensor del Pueblo son el acceso a la información municipal y la transparencia, la regulación de la cita previa, la celebración y organización de sesiones plenarias, los derechos de los concejales, el empadronamiento, las molestias y el emplazamiento de los servicios públicos municipales, así como el ejercicio de potestades públicas sobre los bienes municipales. Merecen subrayarse las actuaciones realizadas ante la demanda de la comunidad islámica de contar con infraestructuras adecuadas y con normativa sanitaria que permita realizar enterramientos de acuerdo con la religión que profesan. Señalamos también el retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones. El Defensor del Pueblo decidió abrir a finales de 2023 actuaciones de oficio con 33 ayuntamientos. Ello se plasmó en 2024 en 11 recomendaciones que pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una zona de bajas emisiones. En síntesis, el Defensor del Pueblo recomienda llevar a cabo un rápido, cuidadoso y completo cumplimiento del mandato legal, de forma que a la mayor brevedad cuenten con una zona con restricciones permanentes a la entrada, circulación y estacionamiento de vehículos, en función de su distintivo ambiental, de superficie continua y extensión suficiente para alcanzar los objetivos de calidad del aire, lucha contra el cambio climático, impulso del cambio modal y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, para cuya consecución dichas zonas de bajas emisiones se han programado. Los objetivos que fije la zona deben estar establecidos de manera cuantificable y ser monitorizados. Ya el pasado 8 de abril debatimos ampliamente sobre varios aspectos relacionados con las migraciones.
En 2024, la institución ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración de protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas. Se confirmó el crecimiento del número de llegadas a las costas, especialmente en Canarias, de personas destinadas de los recursos del Programa de Atención Humanitaria. Los últimos datos de 2024 indicaban que el archipiélago recibió a un 17,4% más de personas que el año anterior. Tras la visita realizada al puerto de la Restinga, El Hierro, en febrero de 2024, el Defensor del Pueblo inició una actuación al objeto de conocer las previsiones al respecto. Durante 2024 fueron numerosas las quejas recibidas por las condiciones con que se llevan a cabo los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria. Entre otras, la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada, las limitaciones en el número de intérpretes, servicios jurídicos, sanitarios y psicosociales, la presencia de presuntos menores de edad y de un número elevado de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional y que no lograban obtener cita para pedir asilo durante su estancia en el recurso. Las dificultades para la obtención de citas para manifestar la voluntad de protección internacional generaron cientos de quejas. Se han recibido quejas relacionadas con el funcionamiento de los registros civiles consulares, no solo por parte de las personas españolas residentes en el extranjero, sino también por el impacto en las solicitudes de nacionalidad previstas en la Ley 20/2022 del 19 de octubre de Memoria Democrática. Actuaciones en los centros de internamiento de extranjeros, CIE. Sigue sin darse cumplimiento a la obligación de creación de un servicio de asistencia sanitaria, bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado. En su última respuesta, la Dirección General de la Policía informó de que la División de Personal había solicitado al Ministerio del Interior, en la oferta pública 2024, 7 puestos de médicos titulares para turno libre. En relación con la protección internacional, un año más, la mayoría de personas que solicitan protección son de nacionalidad venezolana, casi un 40%. A juicio del Defensor del Pueblo, mientras que no se ponga en marcha un procedimiento alternativo para estas personas, será muy difícil adoptar medidas que contribuyen a aligerar y racionalizar la carga de trabajo que padece la Oficina de Asilo y Refugio, OAR. Conocido el porcentaje, quizá habría que, como decimos, establecer un procedimiento alternativo para estas personas de origen venezolano. Bueno, quería señalar, y no solo porque la comunidad gitana lleva 600 años, este año se cumplen, de la constatación de su presencia en la península ibérica, la necesidad de afrontar el antigitanismo, que con frecuencia se encuentra anclado en prejuicios históricos, que ha sido un año más objeto de especial supervisión por parte del Defensor del Pueblo. En 2024, las actuaciones se centraron en el estado de implementación de los ejes de igualdad de oportunidades y no discriminación y de participación y empoderamiento de la Estrategia Nacional 2021-2030. Se formuló una recomendación que ha sido aceptada para la adopción de las medidas necesarias a fin de derogar expresamente la referencia discriminatoria a las personas pertenecientes a la comunidad gitana. Persisten las quejas relacionadas con las personas extranjeras en situación irregular a las que, tras acudir a dependencias policiales con objeto de denunciar un delito o para el ejercicio de algún derecho, se les inicia un expediente de expulsión por estancia irregular. Señorías, en otro orden de cosas, la labor de inspección y de supervisión de los centros y lugares de asistencia o de privación de libertad implica tener en cuenta muy especialmente las condiciones en las que se encuentran las personas internas, el trato que reciben y las condiciones materiales en que viven. El área de seguridad y justicia, de manera conjunta con la unidad del Mecanismo Nacional de Prevención, ha continuado realizando visitas a centros penitenciarios, además del examen de casi 1 millar de quejas, lo que permite conocer las fortalezas y debilidades del sistema penitenciario. Entre las recomendaciones formuladas destacan las relativas a la protección de la vida y la integridad física de las personas internas,
comunicación intercentros, asistencia sanitaria, permisos de salida y contenciones mecánicas que se citan en las páginas correspondientes del informe. El Mecanismo Nacional de Prevención, además, como en otros años, el informe anual del Defensor del Pueblo recoge una minuciosa explicación de las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención, llamado normalmente MNP, pero es prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, que, como es sabido, centra su trabajo en visitar lugares de privación de libertad sin aviso previo, a fin de conseguir la adaptación y cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención de la tortura y los malos tratos ratificados por el Estado español. A lo largo de 2024, este mecanismo formuló 514 resoluciones a distintas administraciones, distribuidas en 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales. Estas visitas se hacen a centros penitenciarios, a centros de internamiento de menores infractores, a calabozos de cuerpos policiales y judiciales y a lugares de centros de detención de personas extranjeras. Algunas de ellas tienen un enfoque temático específico, discapacidad intelectual, salud mental o de género, y también realizamos visitas para prevenir los fallecimientos en prisión o determinar las condiciones en que permanecen en esos centros las personas mayores o los efectos que produce la privación de libertad de larga duración. En infraestructuras penitenciarias, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura continúa identificando carencias en determinados centros en sus visitas anuales, que fueron 26 en 2024, y ha señalado deficiencias materiales en las cárceles más antiguas, la escasa dotación de personal sanitario y psiquiátrico y la falta de integración plena de la sanidad penitenciaria en los sistemas regionales de salud, recomendando su traspaso efectivo a las comunidades autónomas. El MNP tiene especial relación con el ámbito internacional, con el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, CPT, en el Sistema de Naciones Unidas, con el Subcomité para la Prevención de Tortura, SPT, y trabaja de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención de la Tortura, OPCAT. Efectivamente, en el ámbito internacional, el Defensor del Pueblo, que ha sido reacreditado en 2024 como institución de derechos humanos de estatus A por Naciones Unidas, es la institución referente en el ámbito europeo e internacional para las organizaciones multinacionales de derechos humanos. En 2024 hemos participado en el examen periódico universal, EPU, a España, de Naciones Unidas, y remitido informes, entre otros muchos, al Comité de Derechos del Niño, al Comité contra la Tortura o al examen voluntario de España sobre la Agencia 2030. La institución participa en redes internacionales como Ombudsman y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y desde aquí, en fin, no es imprescindible hacerlo, pero quiero hacerlo, deseo felicitar en sede parlamentaria a la nueva defensora del pueblo europea, la señora Teresa Ginyu, que ejercerá sus funciones en el periodo 2025-2029. Deseo concluir con una consideración que es también un agradecimiento y una reivindicación. El Defensor del Pueblo no deja de valorar las circunstancias en que deben desarrollar su trabajo las personas que desempeñan su labor en esas instituciones, centros penitenciarios, centros para infractores, para personas extranjeras, centros hospitalarios y otros recursos, tanto en funciones de custodia como sanitarias y educativas. En muchos casos, como queda dicho en este informe, se detectan problemas estructurales de organización, de plantillas, de personal no siempre suficientes, y esto también afecta a su trabajo y a su seguridad. Los colectivos de esos trabajadores demandan una atención a su situación laboral, a los medios disponibles o a los recursos para la renovación de su formación, para la puesta al día de los nuevos retos que implican su no siempre fácil y siempre complejo quehacer. Muchas gracias a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya llevado a cabo. Para empezar, a todos los aquí presentes, me refiero también específicamente a los miembros del Defensor del Pueblo y a ustedes, señorías, por su consideración. Y ahora quedo a su disposición para lo que estime pertinente.
Muchas gracias, señor Gabilondo. A continuación, en turno de intervención por los grupos parlamentarios, tienen la palabra por un tiempo de 10 minutos. Comenzamos por el Partido